Así que vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Le gustaría a alguien dar la lectura? A ver, estoy viendo. La hermana Sharon, por favor. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, gracias. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto, hermana. Ok, voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo del 1987. Dice: miren qué amor tan grande nos tiene el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no ha llegado a conocerlo a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, pues Él es puro. Gracias. Gracias, hermana Sharon. Bonita lectura. Comentarios sobre estos 3 versículos llenos de sustancia. ¿A quién tenemos para comentar? A ver, hermano Diego, por favor. Perdona, Jonás, como me he puesto de coanfitrión para ayudarte con los sonidos Sí, y no eso, puede levantar la mano. no puedo levantar la mano. Así es que Literal. tendré que levantarla literalmente. Son Sí, hermosos está bien. estos versículos, son hermosos. El ver el amor de Dios, el privilegio que ha dado a aquellos que hemos tenido el deseo, que hemos tenido un corazón dispuesto a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y a poner fe en Él. Nos ha llamado hijos de Dios. Y como dice Juan, que lo sabía muy bien, y lo somos. El mundo no conoce porque no conoció a Dios. La Biblia muestra claramente que sí, que somos hijos de Dios. Y en el versículo 2 nos está hablando acerca de que siendo como somos hijos de Dios, sabemos que lo somos, pero no sabemos lo que seremos después. Y hay citas como es el caso de 1 Corintios 15:49, que dice que tal como somos ahora la imagen de Adán, luego seremos la imagen de nuestro Señor, la imagen celestial de Jesucristo. Filipenses 3:21 dice que transformará nuestros insignificantes cuerpos para que sean como su glorioso cuerpo. Así, eso es lo que espera a los cristianos, una transformación, un llegar a tener un cuerpo celestial, un estar con nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que Él nos designe. Así, eso es algo maravilloso. Muchas gracias, hermano Diego. Muy buen comentario. ¿Hay más todavía por comentar en esos versículos? ¿Quisiera alguien dar un comentario? El apóstol Juan, a raíz de lo que ya explicó el hermano Diego en el versículo 3, da una lógica de que si tenemos esa esperanza, entonces, ¿qué debemos hacer? Hermana Aranza, por favor. Sí, en el versículo 3 dice que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios mismo es puro, ¿no? Y yo lo que entiendo de esto es que cuando uno tiene claro, ¿no? La esperanza de estar con Cristo, esa esperanza te hace permanecer o te hace querer y desear permanecer en santidad, ¿verdad? Y aunque en este momento pues seamos imperfectos y como habíamos leído en los anteriores capítulos,
no podemos mentir y decir que no pecamos en ningún momento, ¿verdad? Pero una cosa es pecar de forma ocasional y a veces por la propia imperfección, y otra cosa es el querer vivir en santidad lo máximo que entienda o que pueda un cristiano, ¿verdad? Muchas gracias, hermanita Aranza. Tiene toda la razón. Así es el punto. Muy bien. Hermanos, hay una partecita del versículo 1 que me gustaría comentaran para, en lo personal también, aclarar un poquito. Dice, por eso el mundo no tiene conocimiento de nosotros. ¿A qué se referirá esto? Que el mundo no tiene conocimiento de nosotros o no nos conoce. En la versión Valera dice, porque el mundo no nos conoce. ¿A qué se referirá esto? Si alguien tiene algún comentario. Hermano Reyes, por favor. Sí, para mí el versículo 2 tiene mucha significancia sobre nuestro futuro. Cuando dice que al terminar dice, porque le veremos como Él es. Ahora mismo no sabemos cómo Él es, no lo vemos, pero Jesús es un ser espiritual y tiene un cuerpo de espíritu, pero también promete que va a volver. No en que vayas a estar en la carne otra vez como estuvo antes, sino de una forma aún más gloriosa, porque sabemos que ha ascendido hasta el trono en los cielos. Y ahora en esta segunda forma que tiene, es una cosa que aunque no podemos ver, es en otra dimensión más de nuestros sentidos que no podemos ver en el mundo de espíritus, pero es una cosa que nos promete el versículo 2, que seremos como Él es. O sea que es una gloriosa manifestación de cómo los cristianos serán bendecidos. Cuando Él regrese, seremos como Él, de una forma tan gloriosa que podremos ser vistos y ver al Padre tal como Él lo hace ahora que está en los cielos. Gracias, hermano. Catético, Betico, dice, ¿verdad? Betico. Muy bien, hermano. Es muy hermoso lo que señala la esperanza que tenemos. Hermano Diego. Sí, quería hablar de dos cosas que me parece dignas de comentar. Una tiene que ver con la santificación, la santidad. Los cristianos tenemos que procurar vivir en santidad. Luego se hablará más de este asunto en otros versículos. Incluso hay unos textos que me parece que serán oportunos, pero aquí ya nos señala que tenemos que ser santos, como Él es santo, ser santos. Y el otro tiene que ver con la promesa que hay. Algunos hermanos, debido al hecho de que hemos estado durante muchos años, algunos muchos años, otros pocos, y otros más, otros menos, dentro de una secta que enseñaba que había cristianos de dos velocidades, o cristianos de dos tipos, ¿verdad? Unos ungidos y otros no, unos iban al cielo y otros no, etcétera. Vemos que esto no tiene base alguna, y aquí el apóstol Juan está hablando acerca de cómo seremos y los textos adyacentes que hay, porque he pasado por el grupo y a varios hermanos un trabajo que he estado haciendo toda la mañana en el que todos los textos, he estado repasando todo el capítulo de Primera de Juan, el capítulo 3, y he sacado todas las referencias que hay en la Wastover sobre esos versículos en la traducción, y cómo se conectan con el hecho de que la esperanza de los cristianos, tal como estaba comentando el hermano Reyes y tal como dicen en algunos textos, ¿verdad? Pues habla acerca del cuerpo glorioso, la esperanza que tenemos, ser como Cristo. Esa es la esperanza de los cristianos. Esa es la esperanza de los cristianos. Claramente, no hay otra esperanza para nosotros. Así es, hermano, sin duda. Gracias, hermano Diego. Si se ha abarcado ya en comentarios hasta estos 3 versículos, ¿hay alguien que tenga algún otro comentario?
Si no, seguimos con los siguientes versículos que podrían ser del 4 hasta el 8. ¿A quién le gustaría dar la lectura del versículo 4 al 8? Primera de Juan 3. Hermana Arancha, por favor. Gracias. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice así. Excelente. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha llegado a conocer. ¿Me has dicho hasta el versículo 8, hermano? Por favor, sí. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque del diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Gracias, hermana Arancha. Nuevamente, mucha sustancia aquí en estos versículos. Creo que podemos llevarnos muchísimo tiempo, ¿verdad? Comentario, hermana Sharon, por favor. Sí, hermano, ¿me escucha? Claro que sí, hermana. Ok. Aquí entendemos, ¿verdad?, que practicar el pecado no tiene nada que ver con cometer un pecado. Practicar pecado es vivir una vida en la que de manera habitual y entregada a ello les complace hacer el pecado. Los cristianos, aunque pecamos, resistimos el pecado, ¿verdad? Luchamos contra él, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:12, que no somos esclavos del pecado porque no nos sujetamos de buena gana a él, sino que cuando pecamos es porque somos forzados a pecar por nuestra incapacidad para ser santos, porque somos pecadores imperfectos. Y por más que queremos, ¿verdad?, ser puros, no podemos conseguirlo al 100%. Eso es algo que está destinado para nosotros en el futuro, cuando seamos resucitados y se nos den cuerpos perfectos sin necesidad de pecar. Pero está claro, ¿verdad?, que el cristiano tiene que hacer una decisión clara, firme, con todo su esfuerzo, esforzándose vigorosamente por vivir de acuerdo a la justicia. Por lo tanto, tenemos que entender lo que es justo, la justicia, lo bueno, tener una vida limpia. Eso nos lo enseña Dios. Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nos sujetamos al punto de vista de Dios, conociendo en profundidad su palabra. Nos vamos a esforzar en la oración para que se nos abra, ¿verdad?, la mente y nos ayude a entender qué es lo bueno y lo que es malo, lo que también es justo y lo que es injusto. Y si tenemos tentaciones, hermanos, seguir el consejo de Pablo en 1 Corintios 9:27, que dice: antes bien, aporreo mi cuerpo y lo conduzco como esclavo. Gracias. Excelente comentario, hermana Sharon. Muy bonito, lo abarcó perfectamente. Buen entendimiento. Gracias, hermana Sharon. ¿Tenemos otros comentarios al respecto? Que ya la hermana Sharon dio ahí cátedra de estos versículos, pero ¿podría alguien, si gusta, enfatizar algún punto más? ¿Otro comentario? Hermano Diego, por favor. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos notando la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es, ¿no? El que practica pecado, el que practica la justicia, el que hace lo bueno, el que hace lo malo. Al margen de nuestra imperfección, los cristianos nos esforzamos por ser dignos hijos de Dios. Tenemos que reflejar la imagen de nuestro querido Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Para ello tenemos que entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la justicia y qué es la injusticia. En el Salmo 15, 1-5, maravilloso salmo que deberíamos meditar en él, dice: oh Jehová,
¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? Y ahora notad, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto, el que habla la verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo, no mancha la reputación de sus amigos, rechaza a todo el que es despreciable, pero honra a los que temen a Jehová. No deja de cumplir lo que promete, aunque salga perdiendo. No presta dinero cobrando intereses. No acepta sobornos para perjudicar al que es inocente. A quien actúa así, nada lo sacudirá jamás. Ahí tenemos la esencia de lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. Eso es no practicar el pecado, eso es ser huéspedes en la santa montaña de Dios. Esa es la meta hacia la que todo cristiano tiene que esforzarse. Y de esa manera demostraremos ser dignos hijos de Dios. Gracias, hermano Diego. Excelente comentario. Hermana Arancha, por favor. Yo leyendo este texto he recordado Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 27, que dice Dios: les daré nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y leyendo este texto también pues lo cuadro con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque realmente cuando uno conoce a Dios y ha llegado a amar a Dios y a Jesús por lo que son, por lo que han hecho por nosotros, realmente el Espíritu de Dios ha transformado nuestra mente y nuestro corazón, y eso impide, ¿no? O debería fastidiar bastante a nuestra conciencia cuando pecamos, ¿verdad? Y ser un impedimento para que practiquemos el pecado de forma consciente y deliberada, ¿verdad? O sea, está claro que vamos a tropezar y pecar tanto en palabras como en acciones, ¿verdad? Pero este espíritu que nos ha dado Dios ha transformado el corazón y la mente, si es que de verdad hemos llegado a conocerlo y a aceptar a Jesús. Así es, Arancha. Sí, me gustó muchísimo, por cierto, la consideración de que subiste de Isaías. Hermosísima, hermana Arancha, la consideración. Toca el corazón, como lo dices, y motiva a servir a Dios de manera sincera. Gracias, hermana Arancha. Hermano Diego, por favor. Sí, este tema que vamos a atacar hoy va a ser objeto de unos comentarios muy profundos y largos en la carta a los romanos. Pero vaya aquí, puesto que primero Juan lo toca, vaya aquí unas pinceladas que creo que se ha tocado. Lo hemos tocado ya esta tarde, pero quiero, por así decirlo, resaltar el hecho de que los cristianos sí cometemos pecados, pero no practicamos pecado. La hermana Sharon lo comentó muy bien. Cometemos pecado por obligación, como dice el apóstol Pablo, hablando acerca de este tema: hombre desdichado que soy, ¿quién me librará de esta muerte que padece mi cuerpo? Así Pablo dice que con mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi cuerpo soy esclavo del pecado. Entonces, a mí, tiempo me producía un poco de inquietud leer esto, porque no lo acaba de entender. A ver, el que practica pecado no es hijo de Dios. Digo, pues yo practico pecado. ¿Tanto no existen los hijos de Dios? Sí. ¿Practicamos pecado? No. Cometemos pecado. Cometemos pecado. Es muy pero diferente. Luchamos contra el pecado. No somos siervos del pecado. No estamos al servicio de, sino que lo resistimos. Luchamos contra él. Es como el que aquella persona que lo han metido en un lugar, o un animal, que lo meten, le metes la brida y te montas en él y ya está domado, va mansamente a donde lo quiere. Y el otro que es salvaje, tú le pones la brida, te montas en él y el castañazo que te pegas en el suelo es excesivo, ¿no? Pues así podemos comparar a los cristianos.
somos potros salvajes contra el pecado, no somos dóciles. No somos dóciles al Otros pecado. salvajes. No nos gobierna el pecado, pero debido a que no damos más, pues a veces el pecado se monta en nosotros y lo hace hacer lo que no queremos. Vale, sí, es cierto, hermano. La hermana Sharon comentó, dice somos forzados, ¿no? Cuando somos forzados. Me gustó esa expresión porque prácticamente es lo que sucede con un cristiano cuando llega a pecar, es porque es forzado, no lo hace de manera voluntaria. La carne, las situaciones, lo que sea, una tentación, pero no practica el pecado, como bien lo dice Juan. Gracias, hermano Diego. Me gustó esa ilustración que puso del potro salvaje. Vamos a continuar, hermano. Si alguien tiene algún otro comentario, es bienvenido. De lo contrario, vamos a continuar leyendo del versículo 9 hasta el versículo 12. Hola, ¿Quiere alguien leerlo? Hola, sí, quería ¿quién hacer un es? comentario, Aquileus, pero no sé cómo es el proceso para Ah, levantar mi mano. no, hermano Aquileos, no se preocupe. Haga su comentario, por favor. Eh, Estaba viéndolo, lo que acabamos de leer, que se hace un poco difícil de entender. Sin embargo, también veo otra opción, y es como dice Gálatas 2:20, que muera. Voy a buscarlo un momento. Creo que lo tengo por aquí. Sí, Gálatas 2:20, Pablo nos da un consejo y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Veo que hay una opción adicional que podemos recurrir al poder de Cristo, y es que muera nuestros deseos, considerarlos muertos y decir, esta lucha de esforzarnos está perdida. Tenemos que reconocer que cada vez que nos enfrentemos al pecado, vamos a perder siempre, porque el pecado no es en nosotros. Pero hay una opción que Cristo nos ofrece. Y Él dice, Pablo nos presenta en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que analizar, ¿cuánto es todo? Algunas cosas. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. Todo es todo. Pues si Él te ofrece la opción que todo es todo, mediante la muerte de nuestro ego, mediante morir nosotros y que sea el Cristo quien ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces, si morimos al pecado mediante la muerte de Cristo y ponemos fe en el poder de Cristo y decimos, Cristo, Jesús, Dios, no sé cómo te quieras referir, yo soy pecado y amo el pecado y me gusta pecar y me esfuerzo por no hacerlo, sin embargo no puedo. ¿Podrás ser tú en mí quien me acompañe en este día de hoy? Que la gente cuando me vea a mí no me vea a mí, porque soy pecado, que te vean a ti, por favor, sé tú en mí. Y creo, me parece, no digo que sea así, solamente es un análisis que estoy haciendo, que creo que esa oración va a ir haciendo unos cambios en nosotros que no van a ser conscientes. Son cambios que otros observarán en nosotros, pero no los tendremos a nivel consciente, porque cuando empezamos a hacer la obra a nivel consciente, entonces estamos trabajando egoístamente para ganar una salvación por obras. Sin embargo, cuando empezamos a hacer ese bien, es cuando, creo que en Mateo aparece cuando Jesús dice, pondré las ovejas a un lado y las cabras a otro. ¿Y cómo será? Pues cuando me viste desnudo y me vestiste, cuando me viste con frío y me abrigaste, cuando me viste hambriento y me diste de comer. Pero cuando, fíjense que no estamos conscientes de cuándo hacemos el bien. Pero entonces alguien que es externo a nosotros, una fuerza externa, por amor y por fe, pone esa fuerza en nosotros y hacemos ese bien sin que lo sepamos, porque fíjense que esos que llegaron al final y fueron considerados ovejas, no estuvieron conscientes de cuándo hicieron el bien. Otro grupo que sí está consciente que hace la obra, pero en Mateo 7:23 le dicen, Señor, Señor, y él le dice, no, a usted yo no los conozco,
pero es que en tu nombre hicimos. Esos están conscientes que hacen un bien y están conscientes de las señales que ven y aman a Dios desde su punto de vista. Y Él le dice, yo a ustedes no los conozco porque hacen una obra basada en una salvación egoísta. Y estos que desconocen son juzgados bien. Así que lo que estoy proponiendo y lo que estoy entendiendo es una alternativa adicional. La batalla del pecado está perdida. Cada vez que digamos, me voy a esforzar, lo pueden intentar, pero la van a perder. Mejor, como dice Pablo en Galatas 2:20, mejor que me muera, ese ego que se muera en mí, crucificado quede con Cristo cada día, cada mañana, y que nazca ese Cristo, ese poder del bien, que sean ellos, esos seres celestiales, que lo pongan en nuestro corazón. Ese sería mi punto de vista en base a esto. Y lo refuerzo porque dice, el que lo conoce no peca. Y no peca, él no peca. No podemos decir, no, que cometo pecado, no, que me fue. No, es que dice, el que lo conoce no peca. Pues entonces, cada vez que pecamos, es un llamado. Es un llamado a que estemos conscientes de que me estoy engañando, me siento firme, pero dice, cuídese el que se sienta firme, cuídese que no caiga. ¿Por qué? Porque estoy pecando y el que peca no lo conoce. Así que, bienaventurado de mí que peco, que reconozco mi necesidad de Jesucristo. Y digo, amén, porque cada día veo mi debilidad. Y en mi debilidad tú te vas a manifestar. Eso sería todo. Gracias. Lo extenso. Gracias, hermano Aquileus. Apreciamos su comentario muchísimo. Bien, pues ahora vamos a continuar ahora sí del versículo 9 al 12. Me gustaría darle lectura a, déjeme ver, quién está alzando la mano. Cristina, hola, ¿cómo les va a todos? Cristina, por favor. Bueno, ¿Está muchísimas Alba gracias. Daisy? Por favor. ¿Puedo leer, hermanito? Sí, puede leer ya, hermana Cristina. Bueno, gracias. Voy a leer de la Reina Valera de 1960. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gracias. Gracias, hermana Cristina. Gracias por su buena lectura. Comentarios ahora, por favor, del versículo 9 al 12. Mucho también que sacar de aquí de estos versículos. Mano Diego. Sí, entramos en lo mismo, pero en una faceta diferente. Tiene que ver con el amor. Seguimos hablando de que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Como decía antes, no lo practicamos, pero pecamos. Y no conozco a nadie que no peque. Todos los seres humanos y todos los cristianos que yo conozco, incluidos los 12 apóstoles, pecaban, ¿verdad? De hecho, el mismo apóstol Pablo así lo reconoce. Pero no lo practicamos, no hacemos una práctica en nuestra vida del pecado. ¿Y qué sería algo que debería preocuparnos en cuanto a pecado que no debe existir entre nosotros? Pues el no amar a nuestros hermanos. El no amar a nuestros hermanos, el guardar rencor, el no perdonar, eso significaría ser un asesino. La Biblia se conecta el rencor y el odio hacia nuestros hermanos con el asesinato. Y eso naturalmente tenemos que evitarlo los cristianos, porque si guardásemos rencor,
si tuviésemos algún altercado con algún hermano, que es normal que lo tengamos porque somos imperfectos y pecadores, insisto, recordemos Pablo y Bernabé, dice que hubo un agudo estallido de cólera y Pablo ya era apóstol de Cristo, capaz de resucitar muertos y con dones espirituales que para nosotros quisiésemos. Y a Bernabé se le describe como un hombre buenísimo, un santo. En fin, alguien envidiable, ¿no? Y en cambio tuvieron sus estallidos de cólera agudo, dice la Biblia. Pero lo que distinguió, y esto lo hemos dicho muchas veces, lo que distinguió a estos hermanos es que no quedó ningún resquicio de rencor en ellos. Porque el cristiano no puede permitirse el resquicio de rencor, de animosidad hacia sus hermanos. Eso sería ser hijos del diablo. Eso sería ser hijos del diablo. Y nosotros, naturalmente, no queremos de ninguna manera ser hijos del diablo. Dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que deben tener amor unos para con los otros. Jesucristo dijo, en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Que os doy un nuevo mandamiento, que os améis como yo os he amado. Cristo nos ha amado pecadores. Cristo amó a Pedro traidor. De alguna manera, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Y Jesucristo luego no le hizo ninguna referencia a eso. Ya tuvo bastante castigo el pobre Pedro con su corazón, cómo le afligió por su pecado. Nuestros hermanos, nosotros, a veces, muy a menudo cometemos errores y a veces tratamos a algún hermano o alguna hermana de una manera inapropiada, poco amorosa, por lo que sea. Y ya tenemos bastante castigo si somos como tenemos que ser, si somos cristianos de verdad. Pero si no somos capaces de perdonar y dejar de tener rencor hacia nuestros hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. No sea que nos estemos acercando a ser de un origen diferente al que son los hijos de Dios. Y no queremos ser. Así es, hermano, digo. Muchas gracias. Tenemos 3 manos levantadas, así que vamos a escucharlos a los 3, que es la hermana Daisy. Déjeme ver quién más es. El hermano Jacinto y la hermana Alba. Empezamos por, hermano Jacinto, ¿nos da oportunidad que hable primero las hermanitas? Sí, claro. Gracias, hermano Jacinto. Qué caballeros. A ver, escuchamos a la hermana Daisy, luego a Alba y luego a nuestro caballero hermano catético Vértico. Gracias por toda esa caballerosidad, pero es Luis el que va a comentar. Eres tú, man. Ok. Gracias. Quería comentar lo siguiente, y es que me hago la pregunta. O sea, podríamos hacer una larga lista de las cosas que consideramos pecados. Ofensas, mentiras, asesinatos, y por ahí continuaría una lista interminable de todas las cosas que podríamos considerar como pecado. Pero más sin embargo, mira qué interesante, en el versículo 10 nos está diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es exitoso. Es importante que se considera pecado al que no hace justicia. Y esto me coincide con la carta de Santiago en el capítulo 4, al final del versículo 16, que dice, el 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, así que vemos que es todavía mucho más amplio. No es solamente el que hace lo malo, sino el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y eso pues nos pone como que un poquito más de presión en concentrarnos en qué cosas, sabiendo que es correcta hacer, no hacemos. ¿Sí? Esa es toda mi aportación. Gracias, hermano. Lo que se llama pecados de omisión, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien, ahora escuchamos a la hermana Alba. Hola.
Hola, hermana. Hola. Bueno, hermano, eso me recuerda la parábola de la semilla, ¿cierto? Porque cuando nosotros dejamos que esa semilla de la verdad entre a nuestro corazón y nosotros sabemos que si hacemos algo que está mal, o sea, si pecamos, estamos ofendiendo a Dios, estamos fallando a lo que esa semilla que se sembró en nuestro corazón dice que no debemos hacer. También me recuerda lo que dice el libro de Santiago 1, lo voy a leer porque en realidad es un texto, unos textos que a mí personalmente me tocan mucho. Santiago 1:13 dice que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie. El 14 dice, más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, el 15 dice, entonces cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Entonces, se nos, se nos puede presentar, se nos puede ser atraídos o ser seducidos por el deseo, o sea, por el pecado. Si nosotros dejamos que esa semilla entre a nuestro corazón, va a dar a luz el pecado. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos atravesando por una situación difícil dentro de nuestro matrimonio y somos una pareja joven o es una pareja joven. Se puede presentar pues la oportunidad quizás de la pareja, el hombre, la mujer, ser atraído por otra persona. Pero si nosotros sabemos que el deber de nosotros es salvar nuestro matrimonio, que si nosotros cometemos adulterio con otra persona que no es nuestra pareja, cometemos pecado. ¿Cuántas veces muchas personas han caído allí? Pero otras veces las personas dicen, no debo hacerlo, quizás caigamos en el error, como decimos que no es amor, pues de decir, se lo merece, puede ser que se lo merezca, pero no debemos hacerlo. Nuestro deber es salvar nuestro matrimonio y no cometer pecado, no caer en el pecado. De esa manera demostramos que sentimos amor por nuestro prójimo, que viene siendo nuestra pareja. Gracias, hermana Alba. Ahora vamos a escuchar al hermano Jacinto. Gracias. Al leer estos versículos nos da miedo que no seamos aprobados, pues todos erramos y somos imperfectos, ¿no? Pero la Escritura dice que uno que es de Dios no peca, así que ¿cómo podemos comprender eso? Es que no somos de Dios y pecamos, pero no debemos dudar. La duda es en sí el pecado. Dudar de Dios nos causa caer en error. Y cuando caemos porque somos imperfectos, caemos sin falta porque no somos una clase de creación que no peque, porque entonces tendríamos perfección así como la tuvo Jesús, ¿verdad? Pero cuando un cerdito en una granja ve barro, le encanta rodarse en el lodo, en el fango. Pero las personas no nos gusta meternos en el barro, ¿no? Es una cosa sucia y claro, porque no somos cerdos. Pero de vez en cuando nos caemos en el barro. Un día aquí en el servicio de casa a casa, aquí en donde yo vivo, después de que termina el invierno y las cosas están deshelando, hay barro por todos sitios. Y con miedo de que me iba a caer en el barro, porque sabía que si yo ando en el hielo, me he caído tantas veces. Pero aquí, la gente que ha crecido aquí anda sobre el hielo como si fueran bailarinas en ballet. O sea, tienen un arte y una gracia cuando... Es que
no sé cómo no se caen, ¿no? Pero yo nada más mirar el hielo, ya me da un terror y digo, me voy a caer y me caigo. Pero gracias a Dios tengo mucho amortiguación, especialmente en el trasero. Así que cuando me caigo no me daño, ¿no? Pero sabía que era difícil. Así que cuando iba a pasar el hielo para llegar a la casa que íbamos, yo tenía mi maletita con toda la literatura y dije, bueno, si este hermano lo puede hacer también yo. Y entonces traté de andar por ahí y había hielo y debajo del hielo sabía que había barro y las patas se me fueron de los pies, se fueron para arriba y me caí en el trasero. Ahí. Y yo con la maletita arriba para que no se mojase nada. Entonces el hermano se volvió para atrás y primero tuvo una cara de shock, ¿no? Y luego empezó a reírse porque debía de haber sido una escena muy cómica, ¿no? Pero yo sabía, me voy a caer porque tengo esa predilección, estoy predispuesto al caerme ante el hielo. Y así, si una persona peca, si una persona sabe que una cosa le va a hacer caer, entonces es mejor que para ellos no se acerquen a esa cosa. Hay otras personas que ven una Buen cosa punto. así y pueden decir, no hay problema, yo puedo andar en el hielo, yo puedo hacer ahí piruetas como hacen las bailarinas en el hielo y nada pasa, ¿no? Pero yo nada más saber que hay hielo, es como, oh no, ¿dónde está? Ya está en el suelo. Sí. Y no se puede contar cuántas veces me he caído, pero ese día, Ya saben lo que va a terminar. sí, es un día que me sentí como era como un bebé, ¿no? Así con el trasero todo mojado. Pero cuando fui otra vez, cuando regresé al coche, ya el hermano estaba aún riéndose. Y gracias a Dios que no había nadie en esa casa porque hubiera sido muy, muy cómico. Pero cuando regresé al coche, yo pensando, es una dificultad para mí y sé que caigo, pero sé también que Dios me quiere porque aunque me caí, estoy vivo, estoy sano y salvo, no me rompí ningún hueso y estoy aquí haciendo una cosa que yo entonces creía que era lo que debíamos hacer, ¿no? Ir de casa en casa. Así que no me importó y nos reímos y luego cuando nos reunimos en el McDonald's para un café, el hermano se lo contó a toda la gente y nos reímos y así es como somos. Podemos caer de vez en cuando porque tenemos una falta, porque no somos perfectos. Pero no es una cosa de reírse tantas veces porque algunas personas tienen una lucha muy grande contra cosas que algunos hermanos no piensan nada de ello. Pero para otros son unas cosas muy grandes y son unas cosas que nos hacen caer. Siguiente comentario, la experiencia viene enlazada con la información. Entendimos el punto, hermano. Muchas gracias, hermano Jacinto. Gracias. Excelente de veras comentario. Y aparte muy gracioso. Bien, tenemos la mano levantada también déjame ver. Vamos a escuchar a Aranza, por favor, porque ya se nos está yendo el tiempo para cantar y luego hacer la oración. Bueno, ya la bajó. Sí, Arancha. Sí, iba él antes, por si Aquileus quieres hablar. Aquileus, ¿tienes un comentario, hermano? Aquileus, ya lo escuchamos, hermano. Sí, voy a ser breve. Cuando quería hacer un pequeño análisis, cuando decimos que cometemos pecado versus practicar pecado, intentamos hacer una separación, pero tendríamos que hacer un análisis. ¿Con cuánta frecuencia cometemos estos pecados? ¿Una vez al año? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al día? ¿Varias veces al día? Creo que todos coincidiremos que todos pecamos varias veces al día. Si es varias veces al día que pecamos,
eso se convierte en una práctica, aunque no lo querramos reconocer. Varias veces al día pecamos. Si varias veces al día pecamos, no es porque es algo que es obligatorio en el ser humano. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10:13 nos dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlo. O sea, que cada vez que pecamos, antes de que cometamos el pecado, ya nuestra ley en nuestro corazón nos dice, eso está mal, antes que lo cometamos. Y segundo, si es tan irresistible un pecado, porque hay pecados que en efecto los amamos y son parte de nuestra vida y se nos hace difícil dejarlos, podemos confiar en Dios que Él nos va a dar una salida. Lo que pasa es que no la queremos ver, lo que pasa es que deseamos pecar. Nuestro amor por el pecado sobrepasa el amor de Dios y nos sentimos, luego que pecamos nos sentimos culpables, pero en efecto, qué bueno que nos sentimos culpables, qué bueno que la Biblia nos señala directo al corazón y nos duele cuando nos dice, todo el que peca no conoce a Cristo, todo el que peca es del diablo. Amén por Gracias, eso. hermano Aquileos. ¿Ya no lo escuchamos? Un momento. Bien, gracias, hermano. Okay. ¿Quiere seguir hablando o escuchamos ahora a Aranza? Le escuchamos a Aranza. Parece que Aquileos se ocupó por ahí. Ah, vale. Yo quería comentar el punto que dice aquí de que no seamos como Caín, ¿verdad? Que por tener un corazón malo mató a su hermano, ¿no? Entonces estaba leyendo el capítulo de Génesis 4, ¿no? En el que describe esto. Y bueno, el caso es que Dios no aprobó lo que hacía Caín porque él daba lo peor de sus frutos, por así decirlo, que en realidad él era pastor, ¿verdad? Daba lo peor, no lo primero o lo mejor, sino lo que le sobraba, por así decirlo, a Dios. Sin embargo, Abel tenía otro corazón. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias, si haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? ¿Verdad? Y muchas veces cuando cometemos injusticia, cuando pecamos, tal vez tratamos de ocultar nuestro pecado, de justificarnos o incluso de quitarnos de en medio a alguien, ¿verdad? O sea, eso es lo que vemos actualmente en el mundo, pues, de parte de muchos poderes, ¿verdad? Y ese no es el caso, así no actúan los hijos de Dios, ¿verdad? Por más que nos equivocamos, tenemos nuestros defectos, lo que debemos hacer es ir y cambiar, no justificarnos o quitarnos del medio o dejar de tratarnos con unos hermanos por nuestra propia imperfección, nuestro propio pecado. Eso era lo que quería comentar. Sí. Excelente, Arancha, sí. Y es que se centra más en eso, el caso de ahí en 1 Juan, se centra mucho en el amor al prójimo y en el odio también, que sería lo contrario a ser hijos de Dios, el estar odiando, el no amar a los hermanos. Gracias, Arancha. Hermanos, pues ya nos dio la hora. Un último comentario tiene Diego. Sí, gracias. Bueno, este tema vamos a tener la oportunidad de volver a tocarlo. Estoy deseando empezar la carta a los romanos, que vamos a tocar en abundancia esto. Y solamente una pequeña pincelada, muy pequeña, y puede ser la siguiente. Es verdad, todos los cristianos pecamos, dice Juan, si alguno dice no cometo pecado es mentiroso, por tanto, es imposible que haya un solo humano que no peque. Pero, y esto lo aprenderemos en Romanos, desde el punto de vista de Dios, no pecamos. Desde el punto de vista de Dios, no pecamos. Veremos por qué. En Romanos tocaremos esto, ya no me extiendo más. Vale, gracias, hermano Diego. Muchas gracias. Pues ya nos dio la hora y ha sido de veras provechosa la reunión. Muchas gracias por sus comentarios, hermanos, tan acertados, tan divertidos también, hermano Jacinto. Muy
bonitos comentarios ha dado la hermana Sharon. Gracias de veras, hermanos. Tuvimos una reunión de veras provechosa. ¿Vamos a cantar? ¿Tienen alguna canción? Sí, sí, hay una que tengo aquí preparada, que preparó la hermana Sharon, así es que voy a silenciar a todos y la pongo, ¿vale? Muy bien. Y al final, si alguien se ofrece. Si
Qué bonito. Muy bonito, hermano Diego. ¿Hay alguien que quiera hacer la oración, hermano? ¿Se siente alguien con el espíritu para hacerlo? Vale. ¿Quieren que la haga yo, hermano, si me permiten? Gracias, hermano. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, estamos ante ti dándote gracias por esta ocasión que nos permitiste reunirnos y estudiar esta porción de tu palabra, que es la primera carta de Juan capítulo 3, donde nos has enseñado cosas muy valiosas. Nos ayudas a confirmar el amor que nos tienes y cuál ha sido ese amor tan grande que nos has dado incluso la autoridad de llegar a ser tus hijos y sentirnos cerca de ti por el sacrificio de Jesús. Comprendemos también que humanamente, carnalmente como somos, jamás alcanzaremos tu gloria ni te obedeceremos como queremos. Pero tú con tu Santo Espíritu, porque hemos nacido de nuevo y nos has hecho una nueva creación en Cristo, es lo que nos permite acercarnos a ti. Y aunque lleguemos a cometer errores o pecados, no somos practicantes del pecado. Gracias por habernos librado de esto, Padre, que es un peso, pero para nosotros es una bendición el que tú nos hayas rescatado. Gracias, Padre. Hoy queremos pedirte también de favor que sigas ayudando a todos tus siervos, a tus hijos en todo el planeta, aquellos que invocan tu nombre y el de Cristo con fe y que viven por la ley del Espíritu, que luchan contra la carne, todos aquellos que se acercan a ti, no importa dónde estén. Algunos siguen encarcelados, cautivos de religiones opresivas, como en la que estuvimos nosotros, pero son personas sinceras. Ayúdalos a comprender, por favor, tu palabra, y nos hacemos disponibles para ayudar a cualquiera que quiera saber un poco más de tu palabra. Padre, por favor, ocúpate también de los enfermos, ayúdalos. Nosotros quizás no podamos hacer mucho, sobre todo en esta situación que es ahora de cuarentena, pero tú sí puedes hacerlo por nuestros hermanos y la gente buena y las personas en general que están padeciendo enfermedad, están padeciendo sufrimientos. Ayúdalos, por favor. Pero imploramos más que nada que tu reino pronto, en tu debido momento, venga y solucione las cosas. Nos acercamos a ti, Padre, con el placer de poder hacerlo siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.